buenas, me llamo Francisco Javier Domínguez, soy periodista, aunque de formación soy licenciado en Historia. Tengo una empresa de comunicación que se llama Es Verde Comunicación y en paralelo pues desarrollamos proyectos vinculados con el turismo rural y la agricultura. Los primeros retos que se nos plantearon fue que una parte muy importante de nuestro negocio era la comunicación de eventos, la comunicación de congresos, de fiestas que trabajamos para ayuntamientos, para empresas, y todo aquello pues se suspendió de la noche a la mañana y tuvimos que empezar pues a buscar algunas alternativas y a rediseñar aquellas iniciativas que teníamos ya contratadas para ese año, pues buscar otro tipo de nichos de negocio para seguir funcionando. Las soluciones fue empezar a buscar otro modelo de cliente, aplicar comunicación de crisis, por ejemplo, en aquellas instituciones donde teníamos contratados eventos, pues empezamos a hacerle comunicación de crisis. Por esta parte hemos desarrollado una iniciativa que se llama Arbolea Experimental, que se ha puesto recientemente en marcha, en la que pues estamos aprovechando nuestro conocimiento, todo lo que hacemos desde el punto de vista del marketing agroalimentario para desarrollar iniciativas propias, ¿no? Por ejemplo, hemos lanzado una marca de aceite que ha sido como una especie de spin-off, una especie de experimento, ¿no? Para ver cómo desde cero se podía arrancar una marca de aceite con unos determinados claims, con unas determinadas estrategias y situarla en el mercado en un nicho de precio y de calidad medio alto. Ligado a esa parte agrícola, vamos a desarrollar un proyecto de turismo rural en el que se van a organizar jornadas, catas dirigidas, visitas guiadas y en el que se va a explicar todo ese conocimiento, todo ese know-how que tenemos en torno a la agricultura, pues trasladarlo a la gente que esté interesada por un paisaje tan circular como el que nosotros tenemos. Hemos recuperado un cortijo antiguo que está situado en la Cañada Real Soriana y donde hemos simulado, estamos intentando pues plasmar lo que era un lagar antiguo. Hay dos vías, dos respuestas muy breves. La primera, de cara al cliente ya fijado, que nosotros desarrollemos estrategias de marketing con un producto propio como el aceite o como va a ser el vino, te genera un respaldo o una imagen muy positiva de cara a tu cliente, sobre todo del sector rural, del sector agroalimentario, del mundo rural, ¿no? Porque ven como tú, con un producto propio, eres capaz de situarlo en el mercado. Si tú lo haces con un producto propio a pequeña escala, también eres capaz de hacerlo a gran escala y te genera un respaldo de cara al cliente que ya tiene. Y también gracias a esa iniciativa nos han llamado, hemos contactado con otros clientes del mismo sector, del sector del aceite, del sector del vino, que están interesados en que nosotros desarrollemos estrategias creativas parecidas a las que ya hemos desarrollado con nuestro propio producto APEC. En el mundo rural, a la hora de desarrollar estrategias en el mundo rural, es muy importante valorar el patrimonio. El patrimonio es la geografía y la historia. El conocimiento de la geografía y de la historia es fundamental para desarrollar cualquier storytelling de cualquier producto que va vinculado al territorio, porque no es lo mismo vender mermelada de naranja del patio de los naranjos, algo que ha hecho una persona que conocemos, que vender mermelada de naranjas que están en cualquier campo. Nosotros estamos constantemente pensando, constantemente investigando acerca de las potencialidades que tiene el mundo rural desde la geografía, desde la historia, de cara a la comunicación y al marketing. Dicen que la inteligencia es la capacidad de relacionar cosas, ¿no? Un poco lo que has dicho tú antes de Steve Jobs, ¿no? La capacidad de unir puntos y esa capacidad de relacionar cosas a partir de una idea, yo creo que es una de las cosas que más utilizo a la hora de desarrollar el proceso creativo en cualquier